Bodegas Más. Bodegas Más. Bodegas Más presenta CIA, Sistema Informativo Actualizado, con Dalia Pérez y Luis Emanuel Domínguez. ¿Qué tal? ¿Cómo les va? Bienvenidos a este Sistema Informativo Actualizado. Le tengo, no sé si buenas o malas, no sé usted qué esperaba para el día de hoy, pero todos estos días que hemos estado manejando las noticias de esta época decembrina, vamos a hacer un alto en el camino para generar noticia. O sea, no para hablar sobre noticias, sino para provocar que se hagan noticias, y para eso tenemos un invitado hoy que me va sin duda a acompañar en este propósito. ¿O no, licenciado? Gracias, mi querido Luis, muy buenos días a todos, muy buenos días a tu amable auditorio. Pues estamos aquí para tocar temas tal cual como tú lo pones y lo dispones en relación a la problemática que seguramente se vive y se estará viviendo durante mucho tiempo aquí en Jalapa. O sea, vamos a generar noticias, ¿no? Vamos a generar noticias. Vamos a dar noticias. Él es Johnny Archer, el doctor Johnny Archer Rodríguez, jalapeño de toda la vida, pero como jalapeño, como profesional y como vecino de la gran mayoría de nuestros radioescuchas, porque ya estamos en 4 estaciones, Chochi, en las 4 estaciones del Grupo Avan Radio aquí en Jalapa, y por supuesto en sus redes sociales. A mí me da mucho gusto siempre este esfuerzo que hace Daniel Ferráez a través de sus 4 estaciones, pues, para involucrar en un tema común a lo que todo el mundo está preocupado e interesado, y la movilidad en Jalapa es un tema que todo el año lo trajimos encima. Yo quiero recordar a ustedes que aquí dimos cuenta en el Sistema Informativo Actualizado, incluso con algunas entrevistas también, del esfuerzo que se hizo en la actual administración, la que ya no pudo terminar Ricardo Agüed, porque al final de cuentas se fue a un puesto de carácter estatal, es nuestro secretario de gobierno ahora, pero sí le quiero recordar del esfuerzo que se hizo y que nos llamó la atención y que nos molestó como jalapeños, de romper calles cada rato y por todos lados y tardarse meses, pero al final de cuentas son cosas que se tienen que hacer en una ciudad, que creció en los últimos, ¿qué será, Johnny? 25 años de manera indiscriminada. Sí, yo creo que sí, tenemos hoy colonias muy nuevas, muy recientes, que han hecho que la mancha urbana de Jalapa tenga un crecimiento impresionante. De tal forma que ya es toda una zona conurbada con 3, 4 municipios también, que se involucran a la dinámica de la capital del estado, y que en el tema que nos va a ocupar, o que yo te pediría que nos centráramos un poquito, que es en la cuestión del tráfico, del tránsito, de la movilidad, pues se complica aún más, porque a ver, si hablamos de los taxis de Jalapa, que son 15,000 placas las que andan trabajando, ¿no? En realidad lo que sucede es que en Jalapa hay 18,000 taxis, porque aquí circulan los de la zona conurbada, de las Trancas, de Banderilla, etcétera. Eso va a ir complicando las cosas. Sí, claro. Fíjate, Luis, me gustaría iniciar la charla a la cual hoy me invitas, comentando el problema real que se vive en Jalapa y sus alrededores. Esto tomando en consideración que, de acuerdo a los estudios que se han realizado directamente por autoridades locales, en Jalapa hay más de 200,000 vehículos. Ocupamos el segundo lugar a nivel nacional en vehículos per cápita, lo que hace que la movilidad en Jalapa sea muy complicada, y que por supuesto esto también traiga como consecuencia un gasto económico, y estamos en el análisis que aproximadamente son 78 horas al año lo que pierde una persona solamente en cuestiones de transporte, y creo que 78 horas aún es muy poco. 3 días completos en el volante. Sí, entonces la situación del tráfico vehicular, pero principalmente de la movilidad, es un tema que debe de preocuparnos a todos los jalapeños, a pesar de que, déjame comentarte que hay una ley general de movilidad y seguridad vial, que a nivel nacional, esta fue publicada en el Diario Oficial de la Federación el 17 de mayo del 2022, y hay una reforma muy importante el 29 de diciembre del 2023, pero en el caso de Veracruz, que lo que hicieron fue armonizar esa ley. Esta ley sale publicada en la Gaceta Oficial del Estado el 25 de agosto del 2022. Ok, yo quiero puntualizar 2 cosas para seguir. Primero,
200,000 vehículos, más de 200,000 vehículos en una ciudad de ¿cuántos habitantes? Pues estamos hablando aproximadamente de unos 635,000 habitantes. O sea, 1 por cada 3. 1 por cada 3. Bendito Dios. O sea, se puede saludar el esposo, la esposa y un hijo en un crucero, sí, claro, y cada quien va en su vehículo. Sí, sí, claro. No, y además es cierto y se da, y eso es parte del problema. La otra, movilidad, ¿cómo la describimos o cómo la significamos para que la gente y yo entendamos lo mismo? Ok, bueno, vamos a tratar de definir la movilidad como esa transportación que se requiere de una persona o de mercancías o productos dentro de una ciudad o dentro de un estado. Es decir, ¿qué es lo que se requiere para que las personas tengamos esa accesibilidad a los servicios y, por supuesto, a la transportación para podernos mover dentro de un lugar? ¿Estarías de acuerdo conmigo en que pudiéramos contestar sí o no a esto? ¿Hay buena movilidad en Jalapa? Desafortunadamente, todavía no la hay. No la hay. No la hay. Y ahora sí te dejo el micrófono. Gracias Luis. ¿Por qué no la hay? Bueno, lo primero que quiero comentar es que Jalapa, por su crecimiento natural, ha sido una ciudad con muchas complicaciones. En primera, bueno, pues por su orografía, el tema de es una ciudad con muchas subidas, muchos vehículos y calles muy estrechas, lo que trae como consecuencia también, bueno, pues que se vayan generando cuellos de botella en muchas calles, y esto hace inaccesible al transporte público, pero también hace y genera un problema muy fuerte para los peatones. Déjame decirte, Luis, que esta Ley General de Movilidad y Seguridad Vial tiene como objetivo principal, y esto sí lo quiero aclarar, no que se puedan mover los vehículos, no que se pueda mover el transporte, sino lo que se requiere es que haya accesibilidad y facilidad para los peatones. Por eso en muchos lugares y en muchas ciudades del mundo vemos que dice el peatón es primero. Todos tenemos la falsa idea de que primero son los vehículos, y cuando se atraviesa una persona hasta decimos malas palabras por haberse atravesado en una calle. Eso significa que estamos entendiendo mal la movilidad. La movilidad no significa darle prioridad a los vehículos, sino darle prioridad a los peatones. Es la seguridad. Esta ley establece como objeto y objetivo principal el poder darle accesibilidad a todas aquellas personas, principalmente a las personas mayores o a las personas que tienen alguna discapacidad, o en su caso quienes tienen alguna movilidad limitada, para poder acceder a toda la ciudad. Digo, Jalapa no es la única, pero es una de las ciudades en donde la movilidad realmente es un problema. Pocas veces podemos observar a la gente en sillas de ruedas que tengan una accesibilidad en todo lo que podría ser el tema de las calles y las banquetas. Jalapa tiene ese gran problema. No toda la movilidad está planeada ni pensada para este tipo de personas. Pero quiero pensar que el día de hoy la intención es hablar de esa movilidad del transporte, que ha generado realmente un tráfico impresionante en la ciudad. Y se han hecho algunas acciones y algunas labores en pro de poder mejorar la movilidad. Sin embargo, creo que no ha dado los mejores resultados, y para mí es que ha hecho falta mucha conciencia y mucha educación tanto en los usuarios de los vehículos como en los usuarios de los transportes públicos. Y eso ha generado también que Jalapa se vuelva una ciudad de caos. Hay muchas propuestas de mejoras, hay situaciones en donde la misma autoridad ha sido omisa para respetar también el tema del cumplimiento de las normas, y bueno, pues con la finalidad de mejorar la movilidad urbana en la ciudad de Jalapa, una de las situaciones que se está pidiendo de manera urgente es mejorar el transporte urbano, generando convenios de colaboración entre los transportistas y el gobierno para mejorar las unidades, así también como para poner más cómodas las paradas de autobuses. Muchos gobiernos han tratado de invertir en hacer un estudio sobre el transporte público. La verdad es que el transporte público en Jalapa pues es un transporte ya muy viejo, que no tiene las condiciones necesarias, ni siquiera los camiones tienen la tecnología necesaria
para poderle darle movilidad a muchas personas, principalmente a la gente mayor o a la gente que tiene alguna discapacidad o alguna movilidad limitada, ¿no? Hombre, a todos. ¿Cuánto hace que se encendió un urbano ahí, pues, ahí por el Britannia, ¿no? Y eso es consecuencia, pues, de no de mal mantenimiento, sino son cuestiones ya de la vejez. Hay un tema de diálogo entre la gobernadora del estado y los transportistas de poder modernizar trayendo vehículos eléctricos incluso o híbridos para este tema, pero la revisión de las rutas también es importante. Vamos, de repente nos toca ver, enterarnos o sufrir hasta 40 minutos esperando el camión que te lleva al lugar en donde tú vas, y en el Inter pasan 60, 15 de ellos a la misma ruta, ¿no? Entonces, como que pudiera estar involucrado un tema también de estrategia en ese sentido, al que si alguien le entró, pues no le ha salido, ¿eh? Sí, fíjate, Luis, que llama mucho la atención que a pesar de que ya existe esta Ley General de Movilidad, las autoridades no lo hayan aterrizado. Porque te voy a poner un ejemplo. Hay principios dentro de esta ley, por ejemplo, el principio de accesibilidad. O sea, todas las personas debiéramos de tener derecho al acceso a esta movilidad, que esto conlleva desde el transporte público, que debe de ser de mejor calidad, debe de ser también el tema de la calidad de los servicios, o sea, qué vamos a ofrecer a todos los usuarios, el tema también del diseño universal. O sea, nosotros desde el trazo de las calles tenemos que ver el tema de la señalética, de la sincronización de los semáforos, de la ubicación organizada, adecuada y estudiada de las paradas de autobuses, ¿no? O sea, porque no puedes generar una parada de autobús donde sabes que tienes una reducción de tus carriles, y por supuesto eso va a generar el tráfico vehicular. Tenemos también, dentro de los principios importantes que esta ley señala, está el de la eficiencia de los servicios, de la equidad y de la inclusión. Es decir, todo lo que se haga tiene que estar pensado en la totalidad, en su integralidad de todos y cada uno de los elementos que van a generar la movilidad. Jalapa tiene ese problema. Tú puedes caminar seguramente por algunas calles del centro y sí vas a ver rampas de acceso, pero te vas a las colonias, te vas a las orillas y desafortunadamente no lo tiene. Tenemos una desorganización dentro de las rutas, que es algo de lo que tú comentabas. El estudio que se está haciendo es en el sentido de que hay muchas rutas que llegan al mismo lugar, hay muchas rutas que llegan y pasan 2 o 3 camiones al mismo tiempo. Eso genera también una competencia entre los mismos conductores, en donde se han ocasionado accidentes muy, muy graves por el hecho de que, bueno, todos van hacia la misma ruta, son empresas diferentes y están peleándose el pasaje. Muy bien. Johnny, vamos a hacer una pausa de segundos, si me permites, nada más para recordarle a nuestro auditorio. Estamos en el sistema informativo actualizado, estamos enlazados con las 4 estaciones del Grupo Van Radio desde la ciudad de Jalapa, desde la Plaza Cristal, en estos finales de año. Vamos a hacer una pausa de 3 minutos en la radio, pero vamos a continuar en redes sociales platicando con el doctor Johnny Archer Rodríguez aquí en CIA. CIA, la verdad del periodismo en Veracruz, con Luis Emanuel Domínguez y Dalia Pérez. Regresamos. Bueno, estamos platicando con Johnny Archer Rodríguez. Vamos a usar estos 2 minutos que solamente estamos en redes sociales y no en la radio para una pregunta dentro del esquema de lo que hemos estado platicando. ¿Por qué te interesa tanto este tema, entre otros? Fíjate, Luis, que ha sido un tema desde hace muchos años. Yo, relativamente joven, fui jefe de la Oficina de Hacienda del Estado y teníamos una carga impresionante de emplacamientos. Siempre la gente se quejaba en relación a todo lo que era el tráfico en la ciudad de Jalapa, y bueno, pues creo que todo el mundo, cuando menos recibía yo 5 o 6 quejas diarias, viendo la posibilidad de que qué podíamos hacer para mejorar la vialidad, y pues por eso creo que es un tema muy importante que debemos de seguir tocando hasta tratar de llegar a mejorarlo, ¿no? Jalapa tiene condiciones no tan adecuadas,
pero yo creo que si hacemos una mejora, tal cual como se dice, una mejora continua, seguramente lograremos un Jalapa mucho más accesible. Sí, porque lo más interesante de platicar sobre problemas es que sabemos que hay soluciones difíciles, costosísimas, que significan pues tiempo, significan sacrificios, significa ceder espacios, ¿no? Cambiar un poquito la rutina, pero de que hay solución, porque el problema es grave. Vamos, si yo salgo de casa y tardo hora 20 minutos en Jalapa la Bella para llegar al centro, algo está sucediendo. ¿Saben por qué? Porque si me fuera caminando no haría 25 minutos. Pero como me quiero ir en carro, hago más de 1 hora y media, de repente. Y es cierto, es absolutamente cierto. Es más, si usted no me cree, mándeme un mensajito en redes sociales, regáñame y dígame hasta grosería si quiere. Pero yo le puedo mostrar que es cierto que hay horas, hay días y hay horas del día en que de ese tamaño es el congestionamiento, Johnny. Sí, fíjate, Luis, que dentro de los estudios que se están realizando y que ya algunos gobiernos anteriores lo hicieron como propuesta, uno de los objetivos era empezar a sincronizar la llegada a las oficinas, ¿no? En donde se permitiera en un lapso tal vez de 10 o 15 minutos de diferencia entrar a las instituciones al trabajo y, ¿por qué no?, también la entrada a los colegios, a las escuelas, fuera de manera escalonada, con la finalidad de darle un poquito de mayor fluidez al tráfico. Jalapa, por esos más de 200,000 vehículos que tiene Perdón, vamos a regresar con ese tema. Sí, ya. Otra vez, Jalapa, por esos más de 200,000 vehículos, regresamos a la radio. CIA, la verdad del periodismo en Veracruz, con Luis Emanuel Domínguez y Dalia Pérez. Continuamos. Muy bien, entonces regresamos y seguimos en Avant Radio, en las 4 estaciones, en La Máquina, en Digital, en Neta, en Magia, y estamos platicando con Johnny Archer Rodríguez sobre el tema que usted está escuchando en su vehículo mientras avanza a vuelta de rueda por la poca movilidad que existe en Jalapa. Más de 200,000 vehículos, decías. Más de 200,000 vehículos aquí en la ciudad de Jalapa, en donde lo que estamos viendo es la necesidad de ir escalonando el ingreso o las entradas tanto a las instituciones públicas como, por supuesto, también a los colegios, a las escuelas. Los horarios de entrada a trabajar. Así es, y a la escuela. ¿no? Y eso seguramente en una diferencia de 1 hora, o sea, de 60 minutos, pudiéramos tener 6 horarios distintos que seguramente harían que el tráfico en la ciudad fuera un poquito más agradable. Y que eso que ahorita estás comentando, que la gente que nos está escuchando, si es que está en el problema del tráfico, que yo espero que no, pues cuando menos vaya haciendo una planeación de cómo podría ser un nuevo Jalapa, un nuevo Veracruz con temas de movilidad, en donde recordemos que lo más importante siempre será el peatón, la gente discapacitada y quienes tienen una movilidad limitada. Pero el tema de los vehículos y el transporte público es algo que hoy le está pegando muy fuerte a esta ciudad. ¿Qué sería más difícil, convencer a la autoridad o convencer a la sociedad? No, yo creo que es el trabajo en conjunto. Es un despertar de conciencias y debo de reconocer que aunque se han hecho algunos intentos por parte de la autoridad, han sido muy limitados, no han tenido esa visión hacia futuro que es algo que se requiere para Jalapa. Jalapa está colapsando y a pesar de los trabajos que se han hecho en rehabilitación de algunas avenidas y de algunas calles, si no se hace una planeación cuando menos del 2025 al 2050, Jalapa en pocos años será intransitable. Por eso es la importancia de generar nuevas políticas, de generar nuevas opciones para que esta movilidad se haga un poquito menos complicada. Y hablamos solamente de Jalapa, recordándoles que Jalapa, con más de 200,000 vehículos, ocupa el segundo lugar a nivel nacional. Chihuahua solamente con 600,000 es el que ocupa primer lugar. Entonces es un problema serio, es un problema severo, es un problema en donde está generando pérdidas económicas, en donde hemos tenido también pérdidas hasta humanas
en el sentido que por un simple choque, un percance, hay gente que no llega a sus salidas del autobús o no llega a la escuela, o simple y sencillamente a veces hasta gente que va transitando en ambulancias, bueno, pues ha tenido situaciones fatales, ¿no? Y traigo a colación el eslogan de una ciudad que queremos mucho y que me has comentado también, que conoces un poco de su realidad, que sería muy difícil ponerlo a funcionar en Jalapa, ese eslogan de Orizaba: sonríe, estás en Orizaba. Aquí es, para sonreír hace falta mucho, en términos de que es que causa mal humor, al final de cuentas causa mal humor. Lo único que nos ayuda pues es la radio cuando estamos en esos percances, y no todo el tiempo es sistema informativo, ¿no? Sí, fíjate, Luis, que de lo que comentabas, creo que es importante tener algunas mesas de diálogo ya, en donde el gobierno, llámese municipal, estatal y el federal, que también tiene que intervenir, aunque sea un municipio, empiece a tener acuerdos con los transportistas, y también se empieza a generar un nuevo esquema de conciencia en la sociedad. Es increíble ver que a veces los mismos usuarios de vehículos somos quienes generamos el problema. No tenemos una cultura. Esa famosa resiliencia, que es algo que debiéramos de tener todas las personas, creo que a veces se nos olvida, ¿no? Llevamos prisa, claro que sí, tenemos prisa, ¿no? Pero ante todo tenemos que pensar en que la misma prisa que llevas tú seguramente la llevo yo. Y lo más importante es, cuando menos, en un tema de educación, ceder el paso, por un tema de educación. Sí, ya luego que nos obliguen a todos al uno por uno y demás, cuando haya las condiciones, pero sí es importante, es una cuestión cultural también. Johnny, muchas gracias. Última pregunta de mi parte, aquí en CIA para ti de este tema. ¿Y eres de los que se quejan o se ponen a chambear al respecto? No, pues fíjate que estamos trabajando en ese sentido, mi querido Luis. ¿Están trabajando? ¿Qué hacen? Estamos haciendo el estudio. Cuando dices estamos, ¿a quién involucras? Okay, estamos trabajando la sociedad y organizaciones no gubernamentales para poder presentar muy pronto, muy pronto, un esquema de mejoramiento vial. Quiero ser breve. Una propuesta. Así es. Nosotros estamos pensando en mejorar la infraestructura vial, que significa la ampliación y optimización de vías principales, creación de carriles exclusivos para transporte público, construcción de puentes y túneles elevados, también implementación de semáforos inteligentes, que ese es un problema muy grave en Jalapa. La semaforización es muy mala. Hay algunos semáforos que se llaman adaptativos, que es dependiendo la circulación, ¿no? El tráfico empiezan a circular, ¿no? Darle prioridad al transporte público, pero también esto conlleva el mejoramiento del transporte. Hay un tema que estamos tratando de analizar, que son los carriles reversibles. O sea, cuando hay mucho tráfico, pues de repente tienes que hacerlo exactamente lo contrario. El fortalecimiento y el fomento al uso de transporte público priorizado más que al transporte privado. También hay un término que se llama carpooling, que son aquellos famosos vehículos compartidos que ya en muchos lugares hay, en donde la organización de las propias, en su caso madres o padres de familia o compañeros de trabajo, se organizan rutas en donde van pasando por los demás compañeros, y eso también genera una movilidad mucho más agradable para la ciudad. También estamos queriendo promover el uso de bicicletas y caminatas. Jalapa es una ciudad hermosa, que seguramente el caminarla nos va a generar... Algunas zonas, ¿no? Porque sí, subir Juárez, híjole, de repente como que está muy pesado. Cuesta trabajo, pero si lo tomamos como ejercicio nos va a servir. Pensamos también en el mejoramiento y la gestión de los estacionamientos. También. Ese es un problema muy grave en Jalapa. Generar algunos estacionamientos periféricos, pero también tratando de involucrar que el transporte público o transporte multimodal genere los puntos de contactos para donde tú llegues, dejes tu vehículo, puedas transitar hacia los puntos de interés o de necesidad que tú tengas. Por supuesto, algo muy importante es la educación vial y la cultura del transporte responsable. Es importante que las autoridades, no nada más el ciudadano, sino que las autoridades también tengan una educación. Porque hemos visto que a veces la misma autoridad son los primeros que están infringiendo situaciones de reglamento. Y bueno, pues también ver el tema del teletrabajo, ¿no? Que es el famoso home working,
que eso lo podemos seguir implementando. Cuando fue el tema de la pandemia, creo que eso generó que muchas personas trabajáramos desde casa y el tráfico y la vialidad se vio muy, muy disminuido. Entonces son cosas que ya se han probado, que han dado resultados y que seguramente en un Jalapa culto, porque eso sí hay que reconocer, Jalapa es una ciudad culta, donde la mayoría de las personas que están aquí tienen una preparación interesante, lo van a entender, lo van a captar, y al saber que son cuestiones de mejora para ellos, seguramente lo van a llevar a cabo. Muy bien. Este proyecto, ¿qué es? ¿Movilidad 2530 o algo así? ¿Entendí? Es Jalapa 2025-2050. ¿Esto tiene que ver solamente con movilidad o se meten en temas de, no sé, de agua potable o de seguridad? Estamos trabajando sobre varios rubros, ¿no? Temas principales para Jalapa es la movilidad, la seguridad pública, ¿no? Como todos los temas, y un tercer rubro que se está manejando también ahí es la escasez del agua. ¿Qué podemos hacer los jalapeños para poder evitar esa situación de la escasez del agua? Cuando en Jalapa sabemos que la precipitación pluvial es muy alta y que ya hay mecanismos y sistemas para poder hacer captación de agua y hacer que el agua que gracias a Dios nos cae del cielo, podamos utilizarla y con esto tener la facilidad del servicio del agua. Fíjense los esfuerzos sociales, los esfuerzos de la sociedad para estos temas tan importantes. En estos días en que se va a presentar el proyecto de Jalapa 2530, se estaría presentando también el libro, ¿no? O un libro que se llama Cosecha de Agua, ¿no? Así es. La cosecha de agua de la Fundación Salvemos el Agua con Alejandro de la Madrid Prado, que ha estado aquí con nosotros también platicando. Entonces, son los efectos un poco del involucramiento de la sociedad civil en unos temas, no porque al gobierno no le hayan interesado, sino porque de repente lo rebasa. O sea, lo rebasa cualquier presupuesto que destinen al tema del agua. Ya lo vimos en esta administración municipal. Yo creo que nunca se había invertido tanto en infraestructura y no resuelve ni el 40%, pero se avanzó en un 40%, al final de cuentas. ¿Qué pasa si se involucra además la sociedad realmente en cosechar agua y demás? Pues yo creo que abatimos un porcentaje todavía más importante. En la cuestión de movilidad, pues con esa soltura que caracterizó al gobierno o al gobernador pasado, que decía: declaro formalmente inaugurados los 8 carriles de Lázaro Cárdenas. ¿Cuáles, hombre? O sea, una banqueta que convirtió en camellón. Realmente no se puede. 2 puentes que no sirvieron para un cacahuate en términos reales, para desahogar cuestiones viales. ¿Qué más hicieron tú? Pues fíjate, hablando de esos puentes, el llamado puente Eberto Castillo, que es el que está en las Trancas, no, hacia la zona de hacia más adelante, sí. Yendo hacia Cefiplán, sí. ¿no? Pues hoy muchos de los que manejan el tema de ingeniería y de la arquitectura y de la movilidad dicen que sí vino a desahogar un poco el tráfico, pero que se quedó corto. O sea, lo que significa es que ese proyecto tenía que haber llegado cuando menos a la Secretaría de Finanzas, con la finalidad realmente de tener un desahogo vehicular. Muy bien. Johnny, muchas gracias. Al contrario, Luis, es un placer estar aquí contigo, con el grupo Avan Radio y por supuesto con todos los radioescuchas. Oye, ya más avanzado en la presentación de esto, échanos un grito y volvemos a insistir en el tema, ¿no? Claro que sí. En la presentación de esto, por lo pronto, pues que cierres el año muy bien, con mucha salud, mucho éxito, mucha armonía en casa. Lo mismo que le deseamos a todo el auditorio del Sistema Informativo Actualizado. Muchas gracias a Darío, muchas gracias a Alexis, muchas gracias pues a mi compañera que hoy anda ya disfrutando de estas vacaciones decembrinas. Gracias, Carlos, gracias el grupo Avan Radio. Nos vemos, nos escuchamos mañana. Felices fiestas, señores. Bodegas Más presentó CIA, Sistema Informativo Actualizado, con Dalia Pérez y Luis Emanuel Domínguez.